Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a miércoles de reseña del libro Claroscuro. Yo soy Carolina y el día de hoy les voy a platicar de un libro que, pues es muy especial. Desde que vi el título, el autor y después trae ahí una pequeña mención de quién hace el prólogo, me encantó y entonces lo elegí y dije, seguro este es un buen libro para reseñar. Además de que conforme lo vas leyendo hay olor a grasa, humo, hay un ambiente de estrés, también hay otro tipo de olores, ¿verdad? Como que luego se perciben así como en los olores de la ciudad. Pero también pues hay mucha pasión, hay vocación, hay obsesión y sobre todo la verdad. Hoy les estoy hablando del libro titulado Confesiones de un Chef de Anthony Bourdain, este chef estadounidense que fue pues la verdad muy controversial en cuanto a su vida personal. Además también fue muy famoso. Entonces pues me llamó mucho la atención desde que, además de que ahorita me eché una serie en Netflix que se llama The Next Gen Chef y véanla y ahí pues sale a relucir el nombre de Anthony Bourdain y entonces me llamó la atención y dije, lo voy a reseñar. Y bueno, si tú eres alguien que le guste la cocina, la idealizas y como que dices, ay, a mí me hubiera encantado ser chef porque mira qué rico comen, porque mira qué bonito se ve cocinar, porque todo eso, pues este libro probablemente te vaya a romper un poco el corazón o esa idea romántica que tenemos a veces de la cocina, pero sin duda nos va a reconstruir y nos va a dar una visión mucho más honesta de lo que significa ser chef, de los ambientes en la cocina y cómo es este mundo en el cual pues muchos de nosotros desconocemos. Este libro nació casi por accidente porque Anthony Bourdain escribió un artículo para The New Yorker donde revela lo que realmente pasa en las cocinas y se volvió tan viral y fue tal éxito que se convirtió en un libro. Ojo, esto no es un recetario, aunque sí trae recetas. Esto no es un libro aspiracional, aunque sí trae ideales. Y definitivamente nada tiene que ver con MasterChef. Esto es prácticamente un libro de confesiones crudas en un mundo donde realmente se trabaja al límite, se vive muy rápido y muchas veces pues se sobrevive como se puede. Anthony Bourdain no era un chef perfecto, sino todo lo contrario, era adicto a las drogas, cocaína, marihuana y todo lo que se pudiera. Era rebelde, era pues bastante incómodo, grosero y mal hablado, pero tenía algo que lo hacía único y es que decía la verdad. Y no la verdad bonita y esa que está llena de halagos y de florituras, sino una verdad realmente incómoda. Después de este libro se convirtió en una figura mundial. Hizo varios realities. En algún punto se retiró de las cocinas y se dedicó pues al medio del espectáculo. Todo relacionado con el tema de la comida y pues los viajes, etcétera. Pero este es un libro donde nos lo encontramos antes de que eso ocurra. Nos habla de su lado muy humano, de un lado muy roto y de un lado muy real. Este libro es en realidad una historia de su identidad, porque lo que Bourdain describe no solo como una cocina, sino es como una tribu, una familia, un lugar al que perteneces o no, y que te va a proteger y te va a acompañar y te va a dar, pues sí, una identidad.
En este tipo de tribus o de lugares es donde llegan los que no encajan en otros lugares. Aquí una de sus frases más potentes en el libro es: las cocinas son el último refugio de los inadaptados. Y cuando leas este libro te va a hacer sentido de por qué lo está diciendo. Una cocina la describe como caótica, intensa y brutal, sumamente brutal. Pero también es muy leal. Es ahí donde se forman vínculos que no se rompen fácilmente y de esos que solo nacen en la presión extrema. Es increíble todo lo que detalla acerca del trabajar en una cocina. Pues Bourdain también rompe el mito del chef glamuroso, ¿no? Que nos habla de que es guapo y bien parecido y que todos le hacen caso, y sí, es una persona muy prepotente, y sí, pero solo y sí se lo gana. Es un mundo lleno de excesos, de drogas, de alcohol, de ego, de violencia emocional, de violencia verbal, pero es aquí donde el libro precisamente se vuelve incómodo porque no lo juzga del todo, más bien lo muestra y te deja a ti decidir qué hacer con eso, ¿no? De alguna manera. Pienso que muchos autores de pronto agarran sus libros como proceso terapéutico y donde sacan todo lo que no sacan en terapia. También nos presenta la comida como un lenguaje a pesar de todo. No deja de amar la cocina a pesar de todo lo que nos cuenta. Para él la comida es como parte de su memoria, de su identidad, y por supuesto algo que la comida nos da es conexión. No solo con lo que comes, sino con lo que eres y con otras personas. Y eso cambia completamente la manera en que vemos algo cotidiano, como es cualquier cosa que comemos. Ahora, este libro me llamó también la atención porque el prólogo lo hizo Irving Welsh. Recordarán ustedes a este autor, por supuesto, porque es casi obligado en este lugar. Y me acordé del patrón y dueño y director general de este proyecto, que es fan absoluto de Irving Welsh, y entonces decidí traerle este libro para que pues ya a ver si me aumenta un poquito el sueldo, o a ver si por favor me da un poco más de vacaciones, no sé, espero que sea algo que le guste y lo sorprenda. Y esta edición tiene ese prólogo, ¿no? Está interesante porque Irving Welsh dice haber sido grandemente impactado por este libro cuando lo leyó, porque cuando él migra de su natal Escocia, pues se va siguiendo ahora sí que sus ideales como pues la música, la escritura, y para poder hacer lo que le gustaba acerca de música y escritura, pues tenía que conseguirse trabajos eventuales que pues prácticamente le ayudaran a pagar las cuentas mientras él perseguía su sueño. Y muchos de los trabajos que tuvo fueron precisamente en cocinas, como lavaplatos o armador de ensaladas, o el IBM ve y trae metal y cual. Y entonces él se allega de este libro y gracias a que lo leyó pudo ver desde otra perspectiva los tipos de trabajo en los que se estaba involucrando, y entonces apreciarlos de otra manera un poquito más pues agradable. Y bueno, pues me llamó mucho la atención este prólogo en ese sentido, así que se me hizo interesante la conexión que tienen Irving Welsh y Anthony Bourdain, y sobre todo que los une pues como un tipo de esencia, ¿no? Como su rebeldía, como también su interés y su amor por la música, y bueno, pues ahora en este punto pues también el tema de la escritura. Pues bueno, como les dije, no solo es un libro de cocina, porque sí nos habla de cosas muy técnicas como formas de hacer
tal o cual proceso, sobre recetas, sobre sabores, sobre olores, sobre combinaciones, sobre todo lo que es la cocina, sobre utensilios y todo eso, pero más que nada, pues es un libro que habla sobre una historia propia, es una autobiografía prácticamente, nos habla sobre identidad, nos habla sobre pertenencia y pues de los lugares donde a veces terminamos cuando no encajamos aquí o no encajamos allá. ¿Qué más les puedo decir de este libro? Pues se convirtió en un bestseller. Realmente este libro fue grandemente vendido por mucho tiempo. También causó mucha controversia porque pues sí se dicen cosas muy fuertes de dueños de restaurantes, incluso de los secretos de los chefs. Por ejemplo, si el lunes en el menú hay pescado, casi que te dice Anthony Bourdain, no lo comas por ninguna circunstancia, porque es algo que el chef está tratando de sacar de su cocina como de lugar y no va a ser un platillo nada fresco. Y así de varios tipos de estrategias que usan los chefs para darle la vuelta a todos los ingredientes que uno tiene en su cocina. Y que bueno, de alguna manera pues todos nos lo podemos esperar, así como cuando nuestra mamá hace los viernes comida de todo, las sobras de la comida que hay en el refri de toda la semana. Sin embargo, pues eso te lo puedes esperar en tu casa o en, pues sí, en lo cotidiano, pero no en un lugar al que vas a pagar por un platillo, pues X cantidad, que esperas que la comida esté fresca y bien preparada. En fin, hace muchas confesiones de mucho tipo, incluso habla sobre la mafia neoyorquina, o sea, está cañón, pero pues precisamente por eso pues se hizo muy muy famoso, ¿no? Por primera vez este libro muestra, digamos, que el lado oscuro de las cocinas, y dado esto pues también se hace como, a raíz de se hacen como, empiezan a hacer como varios realities de cocina después de que se escribe este libro. También pone a la gastronomía como desde otro punto de vista en el interés de los medios, y entonces empieza como a tener también muchísimo auge. Usa un lenguaje muy crudo, como se hablan, y pues obviamente reflejando el estilo de Anthony Bourdain. Y pues bueno, creo que fue un gran libro. La verdad es que a pesar de todo lo que ahí dice, me gustó bastante. Creo que es un libro necesario si te gusta todo el tema de la cocina, porque te sacude, pero también te conforta. Y si tú lo permites, te hace ver con más claridad como que muchas cosas que ocurren a tu alrededor, aunque no sean tu mundo. Y pues a veces también creo que es uno de esos libros o de esas personas que escriben estos libros que a veces necesitamos a alguien en nuestra vida que nos diga la verdad sin filtros, y para poder ver nuestra propia verdad. Y en muchos puntos de esta historia está como esta reflexión muy presente. Pues bueno, si te gustó esta pequeña reseña, pues compártela, más bien búscate el libro y léelo, y cuéntanos qué te pareció, si es que lo lees, y pues pásanos tus comentarios. Me da mucho gusto saludarlos y nos escuchamos hasta la próxima.